Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver las funciones en Lua. Básicamente en programación, una función es un grupo de líneas de código que realizan una tarea específica. Entonces, esto se utiliza mucho para hacer que un programa muy grande se vuelvan varios programas pequeñitos. Entonces puede ser que hay un código que se repita varias veces, lo ponemos en una función y lo que vamos a hacer es ahorrar líneas de código. Entonces básicamente es una función. ¿Cómo se define una función en Lua? Para definir una función en Lua, lo que debemos hacer es utilizar una palabra reservada llamada function. Y la estructura es la siguiente. Entonces, utilizamos function, el nombre de la función, el cuerpo de la función, que este cuerpo es lo que va a realizar esa función, ¿sí? La función específica. Y la palabra end para finalizar. También las podemos declarar como si fuera una variable. Entonces decimos, el nombre de la función es igual a una función con un cuerpo y un final. Entonces las podemos declarar en Lua de esas dos formas. Las funciones también pueden recibir argumentos. Entonces esta es una función vacía que no recibe ningún argumento. Y esta es una función que recibe dos argumentos. Entonces pensemos que tenemos una función que suma dos números. Entonces la función suma va a sumar el número A y el número B. Entonces estos argumentos son unos parámetros que yo le mando desde el código principal a la función para que haga lo que tiene que hacer con esos parámetros. Entonces digamos que llegó el número A, el número B y él imprimió el resultado en pantalla. Eso es lo que podría hacer esta función. La función también nos permite dar un retorno de valores. Entonces en este caso no tenemos un retorno. Entonces llegaban los dos números y se imprimían en pantalla el resultado. Aquí tenemos un retorno. Entonces para hacer un retorno se utiliza la otra palabra reservada que es return para realizar el retorno de un valor. Entonces digamos que ahora llegaron los dos números, llegó A, llegó B, hizo la suma, pero no lo imprimió sino que devolvió el número. Entonces ya en nuestro código principal vamos a definir qué hacer con ese número, si lo queremos imprimir o si queremos utilizarlo para llevarlo a otra función o lo que necesitemos hacer con ese número. Vamos a ver un ejercicio de funciones. Entonces, imaginemos que queremos realizar un programa para que ingrese 3 años y como respuesta nos dirá qué año es bisiesto y cuál no es bisiesto. Es un programa sencillo. Recordemos que un año bisiesto es el que es divisible entre 4, salvo que sea un año secular, que es el que termina en doble cero, en cuyo caso también ha de ser divisible por 400. Esto lo tomé de la Wikipedia, si quieren saber un poco más pueden ir a revisar, hay mucha información en internet de lo que es un año bisiesto. Entonces primero vamos a hacer un programa sin utilizar funciones, que sería este de acá. Vamos a verlo cómo funciona. Lo tengo acá. Entonces, ¿qué nos dice el programa? Le pide al usuario que ingrese 3 años. Ingresa el primer año, lo guarda en una variable. Ingresa el segundo año, lo guarda en otra variable. Ingresa el tercer año, lo guarda en otra variable. Entonces viene y lo evalúa. Si el año 1 es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, o si no se cumple esto, tiene que ser divisible en 400, entonces es un año bisiesto. Si no cumple esto, no es un año bisiesto. Y lo mismo realiza con el año 2 y el año 3. Vamos a probarlo. Entonces vamos a correr el código. 3 bisiestos.lua. Entonces ingresemos el año número 1, 1922. El año 2 es 2004. El año 3 es, no sé, 3276. Entonces me dice 1922 es un año bisiesto, no es bisiesto. 2004 es bisiesto y 3226 es bisiesto. Listo, el programa está funcionando. Pero ¿qué pasaría si ahora utilizamos una función para realizar este código que pasa muchas veces? Entonces
creamos aquí un nuevo archivo. Vale, y si estos dos .lua y vamos a crear la función. Función es bisiesto y como parámetro vamos a tomar un año. Entonces le vamos a pasar el año y él nos va a decir si este año es bisiesto o no. Entonces vamos a reutilizar código. Vamos a utilizar este primer if. Solo que cambia. Esto es A, esto es A, esto es A, esto es A y esto es A. Entonces, ¿qué va a hacer la función? El año que le pasemos va a revisar si es bisiesto o no es bisiesto y lo va a imprimir en pantalla. Pues ahora lo que tenemos que hacer es pedirle al usuario los mismos datos que le estábamos pidiendo acá. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Como Lua es un lenguaje interpretado, cuando el intérprete esté haciendo el recorrido de las líneas, si la función está primero, digamos, se llama la función primero, antes de crearla va a dar un error. ¿Sí? Entonces intentemos que siempre las funciones que creemos queden al principio del código. Entonces el código principal ya podría ya hacer uso de esas funciones. Entonces vamos a hacer el uso de esa función que acabamos de crear, que se llama bisiesto, y le vamos a pasar el año, el primer año, y vamos a llamar esto dos veces más, una para el año 2 y una para el año 3. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Este se llama bisiesto 2. Bueno, me equivoqué aquí en el nombre. Se me fue una S de más. Sí. Se llama. Vamos a ejecutarlo. La 5.3. Bisistos 2. Se me fue una S de más aquí en el nombre y es por eso que no me lo reconocía. Entonces vamos a ingresar los mismos: 922, 2004, 3276 y tenemos el mismo resultado que tuvimos con el código que no tenía funciones. Pero si hacemos una comparación entre la cantidad de líneas de código que tenemos en este y cuando utilizamos funciones, vemos cómo se redujo total. Entonces esto nos ayuda más en programación. Esta es una de las ventajas que tiene utilizar funciones. Ahora miremos una palabra reservada que cuando vemos en conceptos básicos pues solo la nombramos pero no dijimos para qué servía, que son los 3 puntos. Entonces estos 3 puntos son utilizados en funciones. Entonces miremoslo en un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame puntos.lua. Va a tener una función que se va a llamar imprimir. Y esta función lo que nos hace es va a imprimir dos valores, A y B. Entonces como tal esta función lo que hace es imprimir en pantalla A y B. Entonces ahora queremos imprimir dos strings Citronics y vamos a imprimir Lua. Vamos a guardarlo, limpiamos aquí la terminal y vamos a ejecutarlo. Este se llama puntos. Entonces nos salió Citronics y nos sale Lua. La función está funcionando, valga la redundancia. ¿Qué pasa si le queremos mandar solo un parámetro? Vamos a ejecutarlo. Vemos cómo nos imprime Citronics y nos imprime new. ¿Por qué? Porque la función está creada o parametrizada con dos argumentos. Se le está pasando solo uno, por lo tanto el otro toma un valor de nil. Entonces
nos va a imprimir un nil. Dependiendo de la función, puede que esto sea un error. Ahora, supongamos que queremos no solo imprimir esos dos valores, sino que le mandamos otro parámetro. 2018. Al volverlo a ejecutar, vemos como solo nos imprime Positronics y Lua. Y otra vez es por lo mismo. Solo tenemos parametrizado para dos valores. Nos va a imprimir dos valores. Así que los demás valores no se van a tomar en cuenta. Pero supongamos que tenemos una función y que en nuestro programa nunca vamos a saber cuántos valores fijos vamos a tener. Podemos tener valores variables. Puede que a veces sean 2, 1, 3, 4. Para esto, Lua utiliza sus puntos. Entonces esta misma función la podríamos utilizar de la siguiente forma. Utilizando estos puntos, le estamos diciendo a Lua que es una función variable, que aquí pueden llegar múltiples parámetros y que se van a imprimir múltiples parámetros. Entonces ahora en este momento, si yo ejecuto el código, vemos que me aparecen ahora los tres valores. Si yo le envío un solo valor, vemos como aparece solo un valor sin llenarlo de los demás valores. Eso es lo que nos ayuda a hacer palabra reservada, por decirlo. Y esto es todo el video por hoy. Con esto hemos acabado toda la parte básica de lo que es el lenguaje de Lua y ya podemos hacer programas con Lua.